Hola amigos y amigas, esto es Katana Pop y hoy vamos a hablar de Super Dimension Fortress Macross, la serie del año 1982. Todo comienza en el año 1999, durante la Tercera Guerra Mundial. Una enorme nave extraterrestre se estrella en una isla del Pacífico. Los países en conflicto declaran la paz y se forma un gobierno unido, con la misión de restaurar la nave y tomar la tecnología extraterrestre. Años más tarde, la nave es bautizada con el nombre de SDF-1 Macross. La isla, que fue poblada por los trabajadores que hicieron la restauración de la nave, también toma ese nombre, Macross. Durante la celebración aparecen nuestros protagonistas. Hikaru, un joven que se dedica a las acrobacias aéreas. Roy Fokker, el mejor piloto de la UN Spacey. Min May, una joven camarera de un restaurante chino. El capitán del SDF-1, Global. Y la comandante Misa Hayase. El capitán Global está preocupado porque su tripulación es novata y porque teme de una invasión extraterrestre. Invasión que se consuma con la aparición de los Centradis, una especie alienígena que se dedica a la guerra y cuyo comandante, Britai, buscaba la nave espacial perdida. Se desata un ataque contra la isla Macross y Hikaru, por esas casualidades de la vida, termina piloteando uno de los cazas. Estos cazas terrestres tienen la capacidad de convertirse en robot, porque resulta que los alienígenas tienen una altura descomunal, y el modo robot está preparado para una lucha cuerpo a cuerpo. Alarmados ante el ataque, el SDF-1 se ve obligado a despegar, pero sufre múltiples fallas y no tiene más remedio que dar un salto al hiperespacio. Este salto provoca que toda la isla viaje junto a la nave, y la nave termina en el planeta Plutón. A partir de entonces, el SDF-1 deberá regresar a la Tierra a velocidad crucero, lo que le llevará meses y ocupará gran parte de la historia que se nos cuenta. Hikaru, que había salvado a la mesera, Min May, queda encerrado con ella 12 días durante el viaje al hiperespacio, iniciando una relación que los ligará a los dos. Hikaru es finalmente incorporado a las fuerzas de defensa y pasa a formar parte del escuadrón de su amigo, Roy Fokker. Vemos cómo el personaje tiene que madurar y convertirse en un adulto ante un conflicto lleno de muerte y de tragedias, mientras se enamora de Min May. También va iniciando una relación con Misa Hayase, la comandante, tras rescatarla en Marte. Ella es una oficial estricta y dura, que viene de una formación familiar militar, pero que por dentro es sumamente frágil, asolada por el recuerdo del hombre que amó y que murió en Marte. Hikaru comienza a destacarse en los combates, a pesar de ser derribado muchas veces, y termina al mando de su propio escuadrón. Es cuando aparecen dos de sus hombres a cargo, Max, un joven y brillante piloto, y Kakizaki, un joven bonachón y que como piloto deja bastante que desear. Hikaru es encomendado a una misión de exploración, junto con la comandante Misa, con la idea de recabar información del enemigo. Es entonces cuando son capturados y por primera vez tienen un cara a cara con los Centradis. Hikaru y Misa se dan cuenta de que ambas culturas, la Centradi y la terrícola, son muy diferentes. Y mientras están capturados se dan un beso, lo que aterra a los enemigos. Resulta que estos enemigos solo viven para la guerra, desconocen los lazos afectivos, y los hombres y las mujeres viven por separado, habiendo dos facciones, los Centradis y las Meltrandis. Tras escapar, Misa se va convirtiendo en una gran comandante, dando ideas que serán claves para la defensa del SDF-1. Mientras tanto, Min May participa de un concurso de belleza. No solo lo gana, sino que se convierte en una estrella pop. Un símbolo para los habitantes de la isla Macross, que terminaron siendo refugiados en la nave SDF-1. Estos civiles convertirán al SDF-1 en su propia ciudad, llevando sus costumbres y su vida cotidiana. Hikaru se va dando cuenta de que su romance con Min May comienza a complicarse cuando ésta se convierte en estrella. Y también empieza a sufrir grandes pérdidas en combate. Su mejor amigo, Roy Fokker, fallece en una escena memorable, y también perderá al bonachón Kakizaki. Estos golpes lo hacen madurar y le van mostrando la crueldad de la guerra. Finalmente, el SDF-1 regresa a la Tierra, pero ningún país quiere aceptar a los refugiados. Entra en escena Kaifun, el primo de Min May, que se convierte en su manager, y que irá forjando un romance con ella. Esto hace que Hikaru y Min May se vayan alejando cada vez más, mientras él se va acercando a la comandante Misa. Los Centradis envían espías al SDF-1. Estos empiezan a conocer la cultura de los seres humanos, las amistades, los afectos, el entretenimiento, cosas que ellos desconocían.
Incluso se impresionan con las canciones de Min-Mei. Esto hace que cuando regresen con su gente, empiecen a esparcir esta información que recopilaron. Y los Centradis empiezan a fascinarse con la cultura terrestre. Los Centradis creen que los terrestres son la protocultura, una especie muy antigua que pudo haber creado a los propios Centradis. Sin embargo, dentro de los Centradis también tenemos a personajes como Crabllera, que no siente ningún tipo de atracción por la cultura terrestre y que solo piensa en aniquilarla. Es así como los Centradis empiezan a dividirse en facciones. Algunos solo quieren la guerra y otros quieren ir a vivir a Macros para disfrutar de la cultura de los humanos. Miria, la mejor piloto Meltrandi, se infiltra en el SDF-1 con la intención de matar al mejor piloto, Max. Pero cuando lo intenta asesinar, termina cayendo ante su encanto, y ambos personajes se enamoran. Esto culminará en un casamiento, lo que provoca un gran impacto en el enemigo. Finalmente, Britai se alía con los humanos, enfrentándose al alto mando de su propia especie, que ordena un ataque total al planeta Tierra. Justo cuando Hikaru empieza a tener sentimientos por Misa, ella decide viajar a la Tierra con intención de crear un tratado de paz, pero el ejército terrestre tiene un arma secreta, el Gran Cañón, y creen que con él pueden vencer al enemigo. Se desata una batalla final que culmina con la destrucción del planeta Tierra. Solo sobrevive el SDF-1 con sus aliados Centradis y el violento Crabllera que escapa de la batalla. El SDF-1 se instala en la Tierra y a partir de este momento empieza la reconstrucción de la humanidad, junto con los Centradis que empiezan a convivir con los humanos. El triángulo amoroso entre Hikaru, Misa y Min-Mei llega a su clímax y finalmente Hikaru se queda con Misa. Pero Crabllera, que había escapado a la batalla final, regresa y hace un ataque kamikaze contra el SDF-1. Este enfrentamiento culmina con la fortaleza gravemente deteriorada, pero con el enemigo finalmente vencido. La producción de la serie sufrió muchos problemas. Fue pasando de un estudio al otro, siempre por problemas económicos, hasta que finalmente se materializó, gracias al financiamiento de Takatoku, una juguetera que también quebraría y sería absorbida por Bandai. La cantidad de episodios debió reducirse, y cuando se estrenó en Japón solo contaba con 27. Sin embargo, fue un éxito extraordinario en la televisión, la serie animada más exitosa de la historia de Japón. Esto hizo que se realizaran 9 episodios más, los que transcurren durante la reconstrucción de la Tierra, y que terminan de desarrollar maravillosamente el triángulo amoroso. Ante semejante éxito, se realizaría una película, Do You Remember Love?, con una animación extraordinaria y que también se convertiría en la película animada más exitosa de Japón. Esta sería una serie que atraería tanto a hombres como a mujeres, por un lado por su componente bélico y épico, por sus fabulosos mechas, por sus grandes combates espaciales, pero también por el romance entre los protagonistas, por ese aspecto increíblemente humano que presentaba la historia. También se montó sobre el fenómeno de las idols. Las ventas de discos con las canciones de Min-Mei fue fundamental para recuperar la financiación. La visión de Kawamori es antimilitar y humanista. Se enfoca en los personajes y en sus emociones, en la crueldad de la guerra y en cómo lo más importante son nuestros sentimientos y nuestra vida cotidiana. Esas cosas que tenemos que defender y que terminaron fascinando a los enemigos extraterrestres. La evolución de los personajes es extraordinaria, tanto como la continuidad y el formato de novela que tiene la serie. Todo está perfectamente hilado. Todo progresa naturalmente hasta transformar a los personajes. Hikaru, de ser prácticamente un niño, pasa a convertirse en un hombre lleno de responsabilidades, descubriendo también los claros y oscuros del amor. Min-Mei, de ser una simple mesera, se convierte en una pop idol. Sus canciones son claves para vencer al enemigo, y se convierte en una mujer melancólica, que ve cómo pierde a lo que podría ser su gran amor, Hikaru. La comandante Misa, a pesar de ser tan estricta, de su formación militar, va mostrando que tiene un gran corazón y que es de esas personas que cuando te aman te van a amar hasta la tumba. El Capitán Global también va evolucionando, entendiendo lo ridículo y lo trágico que es toda esta guerra y siendo fundamental para pactar la paz con el enemigo. Pero en Occidente no nos llegó la serie Macros como tal, sino como Robotech, 3 series japonesas adquiridas por Karl Masek que no tenían relación entre sí, pero que él se encargó de reescribir para convertirla en 3 generaciones diferentes. Robotech estaba formada por Macros, por La Cruz del Sur y por Mospeada. Se cambió la banda sonora y se modificó levemente el guión para poder unir las 3 historias. La música original fue compuesta por Kentaro Haneda, un gran pianista y compositor japonés, dándole toda una atmósfera sinfónica a la serie.
La versión norteamericana, en cambio, presenta la partitura de Olpio Minucci, mucho más militar, más épica, más electrónica, pero que también funciona muy bien y nos deja melodías memorables. Robotech también tuvo una película que se llegó a estrenar en cines, Otro engendro de Karmasek, mezclando escenas de la Cruz del Sur con otra serie llamada Megazone 23, que solo tenía en común con Macros los diseños de personajes de Mikimoto. Tanto Macros como Robotech tendrían varias secuelas. Macros continuaría con Macros 2, una serie de OVAs, con la estupenda Macros Plus con música de Yoko Kanno, con Macros 7, Macros Zero, Macros Frontier y Macros Delta. Sin embargo, ninguna estaría a la altura de la original. Robotech intentaría tener una continuación directa, pero por problemas económicos en Japón, la animación se interrumpió y todo terminaría compilándose en un video llamado Robotech Centinelas. Más tarde también habría otro intento, una serie que terminó frustrada, que se recopiló en una película llamada Las Crónicas de la Sombra. Macros sería una de las series más grandes de la historia de la televisión japonesa, una digna sucesora de Yamato y de Gundam. No hay que olvidar que Kawamori empezó como diseñador de mechas en la propia Yamato, y que continuaría su labor en obras como Patlabor, Ulises 31, Ghost in the Shell y posteriores series de Gundam. En cuanto a las ediciones en DVD, destaco una que se hizo en Argentina. Esta que tengo en la mano. Una completísima edición de 24 DVDs, que incluye la versión que se emitió en TV con doblaje latino, así como la versión remasterizada, con el doblaje en inglés y con un nuevo doblaje latino. Los juguetes de Takatoku fueron unos de los mejores de la historia, y se destacan tanto por su ingeniería como por la calidad de sus materiales. En Occidente serían fabricados por la empresa Matchbox, que incluso crearía sus propios diseños. En definitiva, Macros es una de las mejores series de animación de la historia japonesa, con un increíble desarrollo de personajes, con un mensaje profundamente humanista, con espectaculares mechas y con grandes combates espaciales. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!